encomendó que tenía que ir a buscar una ofrenda para ayudar a las viudas, a los pobres, a los desamparados. A eso se dedicaba la iglesia antes. Y a eso tenemos que dedicarnos ahora. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Voy a hablar hoy acerca de un poco de historia de la bendición. ¿Por qué la Biblia nos considera que somos unos bendecidos? Les voy a explicar hoy en qué consiste eso. Y voy a tratar de avanzar lo más posible, no creo que termine porque es una enseñanza un poco larga. Voy a tratar de avanzar hasta explicarles en qué consisten, muy superficialmente, los pactos de Dios. Porque usted sabe, Dios hace pactos, pero Dios hace pactos. Generalmente en la Biblia, los pactos que los hombres hacen con Dios casi nunca los cumplen. De hecho, hay una escritura que dice que si vas a pactar o a prometerle algo a Dios, procura cumplirlo. No tardes en cumplirlo. Porque es mejor que no prometas para no cumplir. ¿Dice así la Biblia, sí o no? Ok. Y los cristianos solemos hacer promesas muy rápido, en la emoción. Sí, yo lo hago. Y al momento de cumplirlo quedamos muy mal parados delante de Dios. Pero bueno, Dios conoce esa situación y sabe que en nuestra condición carnal, pecaminosa y todo este asunto, pues le vamos a quedar de vez en cuando mal. Muchas veces, quiero decir. ¿Están conmigo, mis amados? Ok, diga conmigo la historia de la bendición. Dígalo otra vez, la historia de la bendición. ¿Y por qué yo los pongo a repetir? Bueno, porque eso era lo que hacían en la escuela con nosotros. Nos ponían a repetir. ¿Y por qué yo repito? Porque a través de la repetición, la misma Biblia dice que se nos queda. La palabra dice que aprendemos por el oír, y el oír, y el oír, y el oír muchas veces la palabra de Dios. Por eso que si usted no escucha muchas veces la palabra de Dios, bueno, cuando lleguen las situaciones difíciles a su vida no va a tener de dónde sacar nada. ¿Por qué me miran así? Les estoy diciendo la verdad. Diga conmigo la historia de la bendición. Hablar de bendición en la Biblia, digo también aprovechando la oportunidad, la Biblia no es un libro religioso, es un libro de historia. Cuenta la historia, mucha historia. Y la Biblia, el 30% de ella es profecías. Y el 100% de las profecías tienen que tener como centro, como corazón a Cristo. Si no, la profecía no tiene a Cristo, no es profecía. ¿Me están escuchando? Y para hablar de bendición, bíblicamente hablando, nosotros tenemos que remontarnos a los comienzos, a los orígenes, al Génesis. La palabra Génesis significa comienzo. Y tenemos que ver cuál fue el plan original de Dios, aunque este plan el hombre lo truncó en algún momento, porque la autoridad que Dios le había dado a Adán y a Eva fue truncada porque el hombre le entregó a la serpiente antigua todo el dominio que Dios le había dado, a través del pecado y todo este asunto. ¿Están conmigo, mis amados? Cuando Dios hace al hombre, cuando Dios lo fabrica al hombre, ustedes saben la historia mucho más que yo, le entregó en administración lo que la Biblia llama un huerto. En ese huerto había de todo, no faltaba nada, diga conmigo nada. Y Dios le dijo a Adán, tú vas a ser el administrador y cuasi propietario de este asunto. De hecho le dijo, mira, tú vas a sojuzgar, le puso nombre a todo, y cuando uno le pone nombre en la Biblia, es el dueño de a lo que le pone nombre. ¿Me están escuchando, mis amados? Ok, vayan conmigo a la Biblia, Génesis capítulo 1. ¿Lo tienen, sí o no?
Ok, voy a leer para ustedes y lo voy a hacer de la mejor manera, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? ¿Tienen todos Biblia? Levanten su Biblia, a ver, ¿dónde las tienen? Ok, levanten su mano los que no trajeron Biblia. Oh, júntese con un cristiano que debe tener Biblia. Y no quiero decir que usted no sea cristiano, sino que debe traer una Biblia. Cuando uno viene a la iglesia debe traer una Biblia. ¿Por qué venimos a estudiar aquí? No venimos a estudiar las matemáticas aquí o la Waldorf. No venimos a estudiar español, literatura. No. Venimos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Bien, Génesis capítulo 1. Les dije Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. ¿Quién dijo? Dios. Aquí hay varios dijo. En el primer capítulo de la Biblia. Hay varios dijo Dios. Bueno, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Necesito que todos me miren para acá. Sí, porque ustedes siguen leyendo ahí y me ignoran. No me gusta que me ignoren. A ningún predicador le gusta que lo ignoren. Ustedes pueden leer todo el capítulo en su casa. Dice aquí que dijo ¿quién? ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿Hagamos a quién? ¿A qué cosa? Al hombre. ¿A nuestra? Conforme a... Necesito que usted me ponga atención bien, porque lo que va a aprender aquí, si yo fuera usted, pondría mucha atención. Cuando Dios hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra imagen en el original hebreo es Zelem. Diga conmigo, Zelem. Zelem significa una copia de quien me hizo. Wow. Les voy a hablar de identidad. ¿Quiénes son ustedes? Porque hay mucha gente perdida. Viene a la iglesia pero está perdida, no sabe quiénes son. Dijo Dios, hagamos al hombre. Diga conmigo, está hablando de mí. A nuestra imagen, Zelem. Zelem, ¿qué significa? Que soy una copia parecida de quien me hizo. ¿Me están escuchando? Y semejanza, la palabra semejanza significa la sombra. Soy la sombra. ¿Usted sabe lo que es una sombra, no? Cuando usted está así, que el sol le pega aquí o aquí, ahí se refleja ¿qué cosa? Una sombra. ¿Una sombra de quién? De quien se está reflejando. Pues la Biblia dice en semejanza que nosotros somos la sombra de Dios. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal es eso! Una de las cosas que a mí más me gusta enseñar cuando me llevan a enseñar algunas iglesias es acerca de la identidad. ¿Por qué de la identidad? Porque es que los cristianos no sabemos quiénes somos. Usted le pregunta a cualquier cristiano, ¿tú eres un hijo de Dios? Sí. Pero cuando viene alguna dificultad, no. Entonces usted tiene que tener en cuenta eso, que la Biblia dice, Dios dice que usted fue hecho, usted, el que me está mirando con esos dos ojos, usted fue hecho a imagen de Dios conforme a la semejanza. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que usted puede hacer cosas que Dios hizo y hace. Por ejemplo, la Biblia dice que de todo o de nada de lo que se veía, Dios hizo lo que se ve. Nosotros seguimos siendo seres creativos y creadores. De hecho, la humanidad no se ha acabado, ustedes siguen haciendo. Y creamos con la boca. Lo que pasa es que la boca hay veces la utilizamos para mal. Por eso es que Santiago dice, ¿cómo es posible que estos que se dicen ser hijos de Dios saquen por su misma boca agua amarga y agua dulce? Eso no podría ser. Hay algunos cristianos que yo le he preguntado, ¿y cómo estás tú hoy, hermano? Y dice, ay, como Dios quiere, pasando la vida. Pero ¿cómo que como Dios quiere? Si Dios quiere que tú estés en victoria. La Biblia dice, Pablo, nosotros vamos de triunfo en triunfo. Lo que pasa es que medimos la situación y la vida de lo que somos por lo que tenemos. No debe ser así. Usted debe medirse por el ser, por lo que usted es. Usted es un hijo de Dios. Yo lo miro aquí como lo que es, un hijo de Dios. Yo no sé si usted se mira así.
¿Por qué me dejan esa mujer aplaudiendo sola? Bien, la primera pregunta es, ¿para qué nos hizo Dios a su imagen conforme a su semejanza? Bueno, aquí le da una serie de órdenes al señor Adán. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y el 28 dice, y los bendijo Dios. Diga conmigo, y los bendijo. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando Adán abrió los ojos, después de ser creado por Dios, la primera palabra que Adán escuchó de la boca de Dios, el Creador, fue, tú eres un bendecido. Pero eso es lo que dice la Biblia, y los bendijo. ¿Y cómo bendice Dios? Hablando. ¿Cómo bendice Dios? Hablando. No se da por sentado. Estoy dando por sentado de que Dios me bendijo. No. Dios le dijo, tú eres un bendecido. Y cuando le dice, tú eres un bendecido, le dice, mira, tú vas a hacer todo este cuento. Todo este asunto, tú eres el administrador. Tú eres el gerente y él es el propietario. ¿Sí o no? Y dijo Dios, el versículo 29, he aquí os he dado toda planta que dé semilla. Diga conmigo, planta, semilla. Fíjense. Desde que Dios se inventó este asunto de hacernos y entregarnos un huerto y plantarnos en un mundo, ya Dios tenía la idea. No es que Dios nos hizo y vino, si este tipo me falla, ¿yo qué voy a hacer con él? Ya Dios sabía. Y lo primero que se le ocurrió es, bueno, los frutos, los animales, pues todo se ejecuta por una semilla. Cada uno de ustedes es una semilla. Una semilla que el padre de ustedes, biológico, sembró en su mamá. Y nacieron ustedes así como se ven, hermosos. Aunque ustedes no se vean hermosos, yo los veo así. La Biblia dice que Dios nos hizo y le pareció bien, muy bien. Entonces cada uno de nosotros es una semilla. Y la Biblia enseña desde el principio que todo se basa en la semilla. De la semilla que tú siembras en un terreno va a nacer un árbol y vas a recoger de allí, ¿qué cosa? Fruto. Eso era lo que hacía Adán. Eso era lo que hacía. Eso fue lo primero que aprendió. Tú para recoger tienes que sembrar. Lo que pasa es que Adán no se esforzaba tanto, que Dios le hizo de todo allí. Lo único que tenía que salir y cazar, creo que se quería comer y se lo comía. Porque la Biblia dice que de todo lo que ha hecho tú puedes comer de eso, aliméntate de eso. Pero cuando se vayan acabando los mangos, procura sembrar la semilla de los mangos para que nazcan. ¿Me están escuchando, mis amados? Bien. Toda planta que da semilla sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Diga conmigo, comer. ¿A cuánto les gusta comer aquí? Levanten sus manos. Dios mío, ayúdalos, Jesucristo. Los cristianos no nos gusta el alcohol ni nada de eso, pero comemos como unos locos. Entonces el versículo 28 dice, y los bendijo, diga conmigo, y nos bendijo. Si yo fuera usted, pusiera mucha atención. La palabra bendecir en este vocablo es originalmente la palabra hebrea barak. Barak significa, te bendigo con una abundancia muy grande. También significa arrodillarse. Cuando Miguel Ángel, el escultor, hizo el David, que está ahí en la plaza, en alguna plaza en Roma, le pareció tan hermoso el David, que cogió el martillo y le dio así, lo único que le falta es hablar. También la palabra barak significa hablar bien. Cuando Dios nos creó, lo primero que dijo es, wow,
he creado algo espectacular. Dios se regocijó con cada uno. De hecho, la Biblia dice que entreteje en el vientre de nuestra madre sus manos. Ninguno de los que está aquí es nacido al azar. La Biblia dice que no hemos nacido por voluntad humana. Dios nos hizo. Así que yo no sé ustedes por qué no se quieren. Yo me estuviera dando besos, solo. Porque Dios me hizo a mí. Me estoy explicando, amados. Y los hizo a ustedes así como se ven. ¡Wow! Diga conmigo multiplicar. Diga conmigo bendecir. ¿En qué entorno nos hizo Dios? Bueno, en un entorno de donde no faltaba nada. Y esa fue la idea original de Dios. Entonces la pregunta, ¿por qué a algunas personas les falta? Bueno, la Biblia enseña que Adán pecó. Y Pablo dice que le entregó todo lo que tenía al príncipe de este mundo. Así que el mundo está bajo el maligno, dice. Eso es lo que dice Pablo. ¿Ustedes lo han leído? Sí. Claro. Entonces el hombre de ahí en adelante cuando pecó, fíjate, qué tremendo que Dios no maldice al hombre. Pero sí dice, maldita será la tierra por tu culpa. Entonces lo que empezó de ahí en adelante fue, hermano, usted tiene que ganarse lo que se va a comer con trabajo. Y sembrando y cosechando. No hay otra. Si hay alguien que se sabe otra, dígamela. Se la copio. De ahí en adelante a usted le toca con el sudor de la frente ganarse sus cositas. Y para que eso le sea multiplicado, tiene que hacer lo mismo que hacía Adán. Siembre la semilla, siémbrela. Ahorita le voy a explicar en qué consiste eso. ¿Está bien, mis amados? ¿Están conmigo, sí o no? Ok. En Adán se quebranta la relación que teníamos con Dios. Ya Dios de ahí en adelante no se pasea por el huerto y no empieza a llamar a Adán por nombre propio como lo llamaba. Adán, ¿dónde estás? Claro, cuando el tipo peca, lo primero que hace es esconderse, como hacen la mayoría de los cristianos. Van y se esconden. Allá debajo de un árbol se metió con Eva. ¿Dónde estás? Le decía Dios. Y Adán miraba a Eva y le decía, no sabe dónde estamos. No le vayas a decir nada. Yo arreglo este problema, tranquilo. Aquí estoy, salió. ¿Qué pasó? La mujer que me diste. Eva, que estaba como a 100 metros allá, imagínate, las mujeres que tienen unos oídos espectacularmente brutales, escuchó. Un momento. La serpiente me engañó. Entonces todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo aquí. Nadie asume las consecuencias de las cosas que hacen. ¿Por qué se ríen ustedes? ¿Por qué se ríen? Entonces el patrón bíblico, después que Adán peca, es que el hombre empieza a ganarse con el sudor de su frente las bendiciones. Noten algo interesante. Dice al principio que Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones, uno Caín y otro Abel. La mayoría de la gente se centra en la historia de que cuando Caín mata a Abel. Pero realmente antes y después de todo lo que pasó, era un par de hombres, uno hacendado y uno agricultor, uno ganadero y otro agricultor, potentados. Tenían mucho. Tanto que se presentaron a Dios, dice la Biblia, con una ofrenda cada uno, que una de esas ofrendas Dios la miró con agrado, la otra no. No sabemos por qué, pero Dios lo hizo. Pero se presentaban a Dios. ¿Quién les enseñó eso? Aquí estoy, Señor. Tómala. Lo que pasa es que el Caín la llevó de mala gana. Por eso que el apóstol Pablo dice después, más adelante en el Nuevo Testamento, hey, Dios ama al dador que da con alegría. Si usted lleva, yo anoche decía, hay algunos cristianos que cuando llevan la ofrenda parece como si hubieran sido bautizados en jugo de limón. ¿Cómo estás, hermano? Okay. Dios te bendiga, hermano. Asustan. Se parecen a Caín. Algunos de ellos se parecen a Caín. Entonces el patrón bíblico es que hay bendición. Hay bendición. Dios bendice porque noten, en Génesis capítulo 12, la Biblia dice que Dios establece un pacto con un señor que se llama Abraham. De ti, en ti serán benditas todas las naciones.
cuando Dios le imparte esa bendición a Abraham, nos está incluyendo a todos nosotros. Y lo que hace es restaurar el pacto que Adán había perdido. Claro, ese pacto lo recuperamos en su totalidad en la cruz de Cristo, porque ahí Cristo restaura todo. Cuando Él muere y resucita, Él restaura. Ya ustedes y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. No necesitamos mediadores. Podemos ir donde Dios y decirle lo que queremos. Ustedes no lo hacen. Entonces todo eso ya queda restaurado. Todo eso queda restaurado. Pero la originalidad de donde Adán lo único que tenía que hacer era cuidar allí y decirle a su esposa: mi amor, ¿qué quieres comer hoy? Yo me imagino que los esposos le dirán eso a sus esposas. ¿O no, esposas? Hubo amenes muy retardados aquí. Muy retardados. Y cuando Dios le hace el pacto a Abraham, la Biblia dice que ese pacto empezó a cumplirse de manera sistemática en la vida de los que estaban alrededor de Abraham, incluido su hijo Isaac. Yo les contaba anoche que dice la Biblia en Génesis 26 que llegó Isaac a una tierra llamada Gerar, porque había hambruna donde él estaba y se desplazaba. Eso solía pasar normalmente. Y llegó a Gerar y dice la Biblia que él sembró y recogió aquella época. Exacto. Literalmente 100 por 1 significa una semilla que sembró recogió 100 frutos. ¿Cuántos de ustedes quisieran hacer eso? Yo he sembrado $1, voy a recoger 100. Eso es tremendo negocio. Ese es un negociazo, ni los bancos lo tienen. Y ustedes lo tienen en el reino de Dios. Qué brutal. ¿Por qué no le dan un aplauso bien fuerte al Señor Jesús? Génesis 26:13 dice: y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta llegar a ser muy poderoso. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Se enriqueció. Diga conmigo, se enriqueció. Diga, se enriqueció. Dice la Biblia que Abraham llegó a ser un tipo tan poderoso financieramente hablando que le tenían envidia. ¿Y por qué Abraham es tan poderoso? Bueno, en alguno de esos sucesos que a Abraham le tocó pelear. Una vez que se robaron a un sobrino de él, le tocó ir a pelear por el sobrino. Y viniendo de vuelta se encontró con un señor. ¡Wow! ¡Qué tremenda escena! Se encontró con un señor llamado Melquisedec. Y dice la Biblia, que no sabemos de dónde lo sacó Abraham, que le dio una parte del botín. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo no iba a ser bendecido este tipo? Tenía la conciencia plena de eso. Diga conmigo, conciencia. Diga conmigo, conciencia. Y así la historia siguió y siguió y siguió y siguió. Y persiguió a los judíos. Los judíos tienen una historia interesante. Yo soy un estudioso de la cultura hebrea. Ellos estuvieron cautivos por 430 años en Egipto. Ustedes se conocen la historia. Esa era una profecía que Dios le había dicho a Abraham. Tu pueblo va a ser cautivo por 130 años. Y duraron 130 años esclavizados. 430 años. Perdón. Pero cuando salieron de ahí, hay una historia interesante que la gente pasa por encima de ella. Alrededor de 1 millón de judíos hebreos salieron de Egipto, de la cautividad, perseguidos por Faraón. Y dice la Biblia que salieron ricos, millonarios todos. Porque se idearon un plan que empezaron a pedirle dinero a los egipcios por todo lo que había pasado. Mira, préstame ahí $2,000. Claro que sí, cómo no, toma. La Biblia dice que los despojaron. Y ellos fueron al desierto rico. ¿O por qué cree que hicieron el becerro de oro aquel para adorarlo? Llevaban oro. Pero atravesaron un desierto por ser de dura cerviz. Tenían la cabeza dura.
decía Dios. Y ese desierto lo atravesaron hasta llegar a la tierra prometida. En la tierra prometida hay una historia bien interesante. Ustedes saben que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Quiénes lo llevaron? ¿Quién los llevó? Josué. Cuando ellos iban a cruzar el Jordán para llegar a Canaán, Dios los reunió y les dijo lo siguiente. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 1. Éxodo. Qué historia tan interesante. ¿Y yo por qué les estoy contando esto? Bueno, porque lo que pasó en el pasado determina la historia, el presente de nosotros. No podemos olvidar lo que ellos hicieron, y menos lo que dice la Biblia. ¿Lo tienen, mis amados, sí o no? Génesis 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y ahí pasó todo lo que ustedes saben, que el mar rojo se abrió, ellos pasaron y los otros se murieron. Pero antes de eso, antes de ellos cruzar a la tierra prometida, Dios los reúne y le dice en el versículo 18, el del mismo capítulo 1. Y el rey, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Uno qué? No. Dije Éxodo. ¿Y ustedes dónde están? ¿Ustedes por qué me hacen perder a mí? No, lo tengo mal. Éxodo 1 no es Éxodo 1. Oh, sí. Estoy bien. Perdón, estoy bien. Estamos bien. No es Éxodo, ni es 1, es Deuteronomio. Estaba bien lejos, a varios años de ahí. Deuteronomio capítulo 8. Es que tenía otras cosas en la cabeza, pero eso no lo quiero contar hoy. Deuteronomio 8. ¿Están conmigo ahora sí, mis amados? Ok. Versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce ¿a dónde? En la buena tierra, tierra de arroyos de aguas y de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras, ganados, tierras de olivo, aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Ok, lo que Dios le estaba diciendo era: te voy a entregar la tierra, la mejor tierra que familia alguna puede poseer. Bueno, ahí está diciendo esto. Yo no sé si es una profecía para alguien aquí. Te voy a entregar, y no porque tú te la merezcas, es porque yo hice un pacto con tus antepasados. Te la voy a dar porque mi palabra se cumple por encima de todo. Entonces el versículo 18 dice así: si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Diga conmigo: acuérdate. ¿Por qué? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Necesito que me miren para acá. ¿Por qué la Biblia y Dios mismo dice acuérdate? Bueno, debe ser porque no nos acordamos. ¿Y por qué no nos acordamos? Porque cuando tenemos comodidades, un buen empleo, etcétera, nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Yo decía anoche que a los cristianos se les olvida hasta dar gracias por un alimento. Ya normalmente comamos y ya comamos. Señor, gracias. Nada traemos a este mundo, nada nos vamos, no, nos llevamos de él. Nada, desnudo venimos, desnudo arrancamos de aquí. Pero a los cristianos se les olvida de dónde Dios los ha sacado y de muchas cosas que los ha sacado. Por eso que la Biblia dice: y acuérdate. La palabra acuérdate, sacar en el hebreo significa haz memoria.
empieza a hacer